Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado suspiros, conversaciones y mucha especulación en el mundo del espectáculo turco y más allá. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y esa escena íntima con Can Yaman que se dice, te dejará sin aliento. Sí, lo sé, el título ya es un gancho, ¿verdad? Pero créanme, la historia detrás de esa química, de esa intensidad que traspasa la pantalla, es digna de desgranar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón rojo y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis de entretenimiento y análisis. Les prometo que se van a quedar enganchados. Vamos a retroceder un poco en el tiempo a la época en que Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja de moda, en la combinación explosiva que conquistó corazones en la serie Erkenci o Pájaro Soñador para muchos de nosotros. Desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, aparecieron juntos en pantalla, se palpaba una energía especial. Era esa chispa, esa conexión que los fans buscamos en una pareja de ficción. Y vaya si la encontraron. Pero hay algo en particular que resonó con fuerza, y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Esas escenas que cruzaron la línea de lo meramente romántico para adentrarse en lo íntimo, en lo que dejó a todos boquiabiertos, debatiendo si lo que veíamos era actuación o algo más. La historia de Erkenci se centró en Sanem, una joven aspirante a escritora con un gran corazón y un espíritu soñador, que se ve envuelta en el mundo del marketing de la agencia de publicidad de Can, un fotógrafo carismático y exitoso. La premisa a priori podría sonar a una comedia romántica más, pero lo que elevó esta producción a cotas estratosféricas fue, sin duda alguna, la química desbordante y la palpable conexión entre sus protagonistas. Demet Özdemir con su dulzura y expresividad, y Can Yaman, con su magnetismo y galanura, formaron una pareja que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural. Sus personajes Sanem y Can se enamoraron de una manera que se sentía auténtica, pasional y, a menudo, increíblemente intensa. Hablemos de la química. Es la palabra clave, ¿verdad? La química entre dos actores puede ser el ingrediente secreto que eleva una serie de buena a legendaria. Y en el caso de Demet y Can, esa química era palpable. Era esa mirada cómplice, esa tensión sutil que se acumulaba hasta explotar en momentos de gran intensidad. Y cuando hablamos de escena íntima, no nos referimos solo a los besos apasionados, que los hubo y muchos, sino a esa atmósfera que construían. Esa forma en que se miraban, en que sus cuerpos parecían comunicarse sin necesidad de palabras. A veces un simple roce de manos, un aliento cercano, un instante en el que sus miradas se cruzaban y se sostenían, podía ser más potente que cualquier diálogo. Era la sutileza lo que realmente cautivaba, esa capacidad de transmitir el deseo y la conexión a través de pequeños gestos que, amplificados por la cámara, cobraban una magnitud sorprendente. Los guionistas de Erkenci supieron explotar al máximo este magnetismo. No se limitaron a escribir romance, crearon situaciones, diálogos y, sobre todo, momentos que permitieron que la conexión entre Demet y Can brillara con luz propia. Entendieron que la fuerza de su pareja radicaba en la autenticidad con la que transmitían las emociones. Y el público, nosotros, lo percibimos. Sentimos esa atracción que traspasaba la pantalla. Nos identificamos con la intensidad de sus sentimientos, con la pasión que ardía en sus personajes. Y es normal que, ante tal despliegue de emociones, la pregunta surja, ¿hasta dónde llega la actuación y dónde empieza la realidad? Esta dualidad es parte del encanto del estrellato. Cuando la interpretación es tan convincente, es natural que los espectadores deseen que esa magia continúe fuera de los focos. En muchas entrevistas, tanto Demet como Can han hablado sobre la importancia de la confianza y el respeto mutuo para poder interpretar escenas de este tipo. Y es cierto. Para que una escena íntima sea creíble, tiene que haber un entendimiento profundo entre los actores. Tienen que sentirse seguros, protegidos, para poder dar rienda suelta a las emociones de sus personajes. Es un ejercicio de entrega y vulnerabilidad. Y es aquí donde entra la maestría actoral, la capacidad de meterse en la piel de alguien y vivir sus sentimientos con la mayor autenticidad posible. Demet, conocida por su versatilidad y su habilidad para transmitir emociones complejas, y Can, con su presencia escénica y su carisma, demostraron una sincronía que rozaba la perfección. Pero, ¿qué hacía que esas escenas de Demet y Can fueran tan especiales, que te dejarán sin aliento?
Creo que tenía que ver con la forma en que UE manejaban la vulnerabilidad. En esos momentos de aparente intimidad, no solo se mostraban apasionados, sino también vulnerables. Se permitían ser imperfectos, se mostraban con sus miedos, con sus deseos más profundos. Y esa honestidad, esa desnudez emocional, es lo que realmente conecta con el espectador. No se trataba de una sexualidad superficial, sino de una conexión emocional profunda que se manifestaba físicamente. La audiencia se identificaba con la lucha interna de los personajes, con sus anhelos, con sus inseguridades, y cuando esa intimidad se desbordaba, era un reflejo de esa profundidad. Recordemos, por ejemplo, algunas de las secuencias más comentadas. No se trataba solo de un beso, sino de la construcción previa, de la tensión que se generaba en el aire. Era el diálogo que podía ser suave y luego volverse ardiente, la forma en que sus cuerpos se acercaban, la manera en que sus respiraciones se aceleraban. Todo ello creaba una atmósfera cargada de erotismo y de emotividad. Y en ese contexto, las miradas se convertían en todo un lenguaje. Esos segundos en los que sus ojos se encontraban, cargados de significado, de deseo reprimido, de amor incipiente. Eran esos micromomentos, esos detalles que revelaban la complejidad de sus sentimientos. Era como si la cámara se detuviera para capturar la esencia de su conexión, permitiéndonos sentir la misma intensidad que ellos. Además, hay que reconocer el talento de la dirección y de la cinematografía. Las tomas, la iluminación, la banda sonora, todo se conjugaba para potenciar la intimidad de esas escenas. Los primeros planos, la forma en que se captaba el detalle de una caricia, el temblor de unos labios, la suave caída de una mirada, todo contribuía a crear una experiencia visual y emocional muy potente para el espectador. Los directores de fotografía y los realizadores de Erkentzicus no fueron meros espectadores, sino cómplices en la creación de esta atmósfera. Supieron utilizar el lenguaje cinematográfico para amplificar la química, para hacer que el espectador se sintiera partícipe de ese momento íntimo, casi como si estuviera presente. La música añadía una capa más de emoción, subrayando la importancia de cada mirada, de cada roce, de cada palabra susurrada. Y es que en el fondo todos buscamos esa conexión intensa, esa pasión que nos haga sentir vivos. Y cuando vemos a dos actores capaces de transmitirla con tanta fuerza, es natural que nos dejemos llevar. Que sintamos esa emoción, que suspiremos. Es el poder del buen cine, del buen drama, de las buenas interpretaciones. Estas escenas no eran gratuitas, eran la culminación lógica del desarrollo de la trama y de la evolución de los personajes. Reflejaban la profundidad de su amor, la fuerza de su atracción y la inevitable naturaleza de su conexión. Nos recordaban la potencia de la conexión humana y la belleza de entregarse a ella. Por supuesto, las redes sociales explotaron con cada nueva escena. Los fans se dividían entre quienes adoraban la química y quienes soñaban con verlos juntos en la vida real. Se crearon teorías, se analizaron cada gesto, cada comentario. Y es que cuando una pareja de ficción conecta tan bien con el público, es inevitable que nazcan estas fantasías. La adoración por la pareja en pantalla se trasladó a especulaciones sobre su vida privada, un fenómeno común en la industria del entretenimiento, especialmente cuando la química es tan palpable. Cada publicación, cada interacción pública se analizaba con lupa, alimentando aún más el fervor de los seguidores. Es importante recordar que al final del día, son actores interpretando un papel. Sin embargo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve difusa, especialmente cuando la química es tan arrolladora. Y creo que Demet Özdemir y Can Yaman lograron esa alquimia perfecta que hizo que sus escenas, sobre todo las más íntimas, fueran inolvidables. No se trataba solo de sensualidad, sino de la profundidad de la conexión que lograron plasmar. Era la historia de dos almas que se encontraban, se deseaban, se amaban con una intensidad que pocos actores logran contagiar. Su interpretación fue tan convincente que para muchos espectadores la distinción entre la pareja ficticia y los actores individuales se desdibujó por completo. Y esa es la magia, ¿verdad? La capacidad de crear personajes y relaciones que nos conmueven, que nos hacen sentir parte de sus vidas. Las escenas íntimas no son solo una cuestión física, son una expresión de la conexión emocional, de la confianza, del amor que se profesan los personajes. Y en el caso de Sanem y Can, esa conexión era innegable. Eran la representación de un amor apasionado y a la vez tierno, de una conexión que iba más allá de lo superficial. Cada mirada, cada roce, cada abrazo era un reflejo de ese profundo sentimiento que los unía.
Entonces, ¿qué hace que una escena íntima te deje sin aliento? Creo que es una combinación de muchos factores, la química innegable entre los actores, la intensidad de las emociones que logran transmitir, la sutileza en los gestos, la profundidad de las miradas, y cómo todo ello se complementa con una dirección y una producción que potencian esa intimidad. En el caso de The Method de Miri Kanyaman, creo que todos esos elementos se alinearon a la perfección, creando momentos que resonaron profundamente en el público y que sin duda, se quedaron grabados en la memoria de los seguidores de Erkencikus. Fue una sinergia perfecta entre talento actoral, dirección visionaria y una historia que conectó con la audiencia a un nivel muy personal. Y es precisamente por eso que al hablar de esta pareja, siempre surge la mención de esas escenas que nos hicieron suspirar. No es solo el morbo, es la apreciación de un trabajo actoral bien hecho, de una conexión genuina que se puede sentir a través de la pantalla. Es la historia de cómo dos actores lograron crear una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, y cómo sus momentos de mayor intimidad se convirtieron en el epítome de esa química. La fuerza de su relación en pantalla residió en la autenticidad con la que representaron las distintas facetas del amor, la pasión desbordante, la ternura, la vulnerabilidad, la complicidad e incluso las inevitables tensiones. Para ir cerrando, espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la química entre The Method de Miri Kanyaman. Hemos desglosado lo que, a nuestro parecer, hizo que sus escenas íntimas fueran tan impactantes, tan memorables y sí, tan que te dejaron sin aliento. Hemos hablado de la importancia de la conexión, de la vulnerabilidad, de la dirección y de cómo todo ello se une para crear magia en la pantalla. Hemos explorado la delgada línea entre la actuación y la percepción de la realidad, y cómo una química tan potente puede hacer que los espectadores se involucren a un nivel emocional profundo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan compartido conmigo este momento. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue esa escena que más les impactó? ¿Qué piensan ustedes sobre la química entre Demet y Can? ¿Creen que su conexión trascendió la pantalla? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen nuestro espacio y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también sean fans de estas series y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.